Hola mis queridos hermanos, mis queridos amigos de las buenas nuevas de Suyapa Medios. Es un gusto para mí nuevamente estar ante ustedes. Te saluda tu hermano Roger Martínez. Hoy, hermano, como todos los viernes, ya estamos aquí a la misma hora, en el mismo canal, y los que no podemos verlo de manera directa, lo podemos ver de manera sincrónica por YouTube. Es una alegría para mí nuevamente traer un tema, de esos temas que a mí en lo personal me han calado y me han mostrado un nuevo panorama de vida. Es por eso que yo, desde mi vivencia, te vengo a hablar, hermano. Hoy, en lo que es esta sociedad posmodernista, donde el ser humano vale poco, donde las relaciones sociales no son tan importantes y mucho menos el tema del perdón, quisiera yo traerte un tema que a mí me parece, reitero, espectacular. ¿Por qué? Porque es un tema del perdón. Yo sé que Jesús nos enseña el tema del perdón, a perdonar muchas veces, pero desde la Biblia y desde el Nuevo Testamento hay un escritor que da la peculiaridad que es el que escribe más del perdón. ¿Por qué? Porque a él le interesa mostrar a un Jesús muy compasivo, muy misericordioso, un Jesús que nos enseña a perdonar. Y este es el escritor del Evangelio de Lucas. Te reitero, el escritor del Evangelio de Lucas es el que más muestra a Jesús con esa misericordia, con una palabra clave que la veremos a continuación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Te lo voy a adelantar, hermano, para que ya vayas viendo cuál es la idea de la enseñanza. Para el evangelista Lucas, ojo, para el evangelista Lucas, la idea de perdón simula el final de los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Te reitero, para el evangelista Lucas, la señal del perdón de los pecados significa el final de los tiempos. El evangelista Lucas, el cual escribe para el año 80 después de Cristo, prácticamente en el siglo I, se entendía y se comprendía que el perdón de los pecados iba a ser cuando Dios bajara y perdonara completamente a los pecados. Ese era el momento último y definitivo. El Mesías vendría en imagen de Dios a mostrarnos cómo Dios perdonaba los pecados de su pueblo, el cual nos daba el acceso a la vida eterna. Entonces, que el evangelista Lucas muestre a Jesús perdonando significa que el perdón de los pecados ha llegado el perdón final. Entonces, desde esa línea y desde esa perspectiva, vamos a alumbrar la enseñanza. El evangelista Lucas nos muestra tres tipos de perdón y nos lo muestra a la imagen de Jesús. Primero, un Jesús que nos invita a perdonar. Segundo, un Jesús que nos enseña a perdonar. Y tercero, un Jesús que perdona. Reitero, un Jesús que nos invita a perdonar, y para eso, hermano, vamos a ir viendo una lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 4. Dice, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, 7 veces vuelve a ti diciendo, perdóname o me arrepiento, perdonarás. Palabra del Señor. Imagínense lo que dice Jesús. Nos invita a perdonar y nos dice, si un hermano tuyo te falta o te daña 7 veces al día y te viene a pedir perdón 7 veces al día, perdónalo. Hay un texto paralelo en este que es el de Mateo 18, que nos dice, Pedro le pregunta cuántas veces hay que perdonar y él le dice hasta 70 veces 7, hasta 70 veces 7, significa 490 veces. Lucas va más allá. Lucas nos muestra que el perdón que trae Jesús y que nos invita a dar es 255 veces. ¿Qué quiere decir esto? 7 veces al día por 365 días que tiene el año, 2.555 veces hay que perdonar. Entonces Lucas, cuando Jesús nos invita a perdonar, es ir más allá de la comprensión de Mateo, ir más allá, un perdón completo. Eso es lo que nos invita. Yo te decía que Lucas nos enseña de 3 tipos de perdón. El que Jesús nos invita a perdonar, que es el que acabamos de ver. Luego Jesús nos enseña a perdonar. Y para eso vamos a tener otra lectura. Recordemos que el Evangelio de Lucas, hermanos, tiene unas parábolas bellísimas del perdón. Son grandes, son probablemente ya las conocemos, pero vale la pena ahondar un poco más. Y para eso vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Dirá mi sacerdote, mi párroco, el padre Ovidio, mal llamada hijo pródigo, porque es la del Padre misericordioso. En esta vamos a desglosarla en 5 o 6 escenas para ir viendo cómo nos enseña Jesús a perdonar. Dice la lectura en el capítulo 15, verso 11. Le contó también el siguiente.
Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo en un libertinaje. La primera gran estrofa de esto nos muestra algo de entrada, algo que lo desacomoda. ¿Por qué? Yo reitero, hermano, para poder entender el Nuevo Testamento tenemos que irnos al contexto judío del siglo I. Un padre que dé en herencia a su hijo menor, la parte que les corresponde, no era habitual en ese tiempo. ¿Por qué? Porque imaginémonos, el padre de familia era una especie de patriarca. Recordemos que en ese tiempo no era una cultura machista, no, era una cultura patriarcal. El padre, como cabeza de familia, él heredaba a su hijo primogénito 3/4 partes de su herencia. La otra 1/4 parte la repartía entre los demás hijos y las hijas. El patriarca, o sea, el padre de familia, podía influir en quién se casaba con su hija. Era él que decidía quién se casaba con su hija. Era él el que tomaba las decisiones de sus yernos, de sus yernas, de su esposa, de sus hijos, de sus familiares. Era la cabeza. Entonces, de entrada, Lucas nos muestra un padre que se desacomoda de lo que dice la sociedad. Se desacomoda del contexto religioso de su tiempo. ¿Para qué? Para escuchar a su hijo. ¿Y qué le dice? Dame todo lo que me corresponde. Un hijo que toma decisiones y le pide lo que en teoría es de él. Pero veamos qué más nos quiere mostrar este texto. Cuando se lo había gastado todo, dice, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidades. Entonces se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a la finca a cuidar cerdos. El muchacho deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba. Segunda gran estrofa, hermanos, para ir desmenuzando, como cuando uno va a hacer unos taquitos de pollo y empieza a sacarle las hilachitas, vemos que el hijo ha tomado una mala decisión. El hijo tomó una decisión, pidió lo que era de él, lo invirtió mal, lo usó mal, lo malgastó, hizo lo que menos tenía que hacer. Entonces, una decisión mala lo llevó a la ruina. A tal punto que esa decisión, hermano, lo ha llevado a trabajar para un pagano. Reitero esto porque es sumamente importante. Para interpretar esta escritura tenemos que pasarnos al siglo I. ¿Qué pasaba en el tiempo de Jesús? Estaban los judíos, estaban los paganos. Los cerdos eran animales impuros, por lo cual si un ciudadano tiene cerdo significa que era un pagano. Este judío, que había tomado malas decisiones, se va a trabajar para un pagano. Y el trabajo peor que le puede dar el pagano es cuidar cerdos. O sea, este hombre ya era un impuro, ya era un rechazado, ya era un rechazado por Dios desde la concepción judía de su tiempo. Pero miremos, hay algo más todavía. Tenía tanta hambre que deseaba comer la comida de los animales impuros. O sea, las malas decisiones de esta persona la han llevado a quedar por los suelos. Su dignidad está por el suelo, hermano. Estas decisiones, ¿cuántas veces a nosotros, cuántas veces tomamos decisiones que nos llevan al fracaso? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que nos quitan la dignidad como ser humano? Que nos hacen hacer cosas impensables, como las que hace este muchacho. Pero reflexiona el muchacho. Y ahí está la voz de Dios hablándole y le dice, recuerda que el amor es la guía al camino. Y le muestra y le dice, tú tienes un padre, aboga por él. La siguiente parte, hermano, de la estrofa, dice lo siguiente. Entonces, cuando se lo había gastado, el muchacho que deseaba llenar su mente con las algarrobas, lo que habíamos visto, me pondré en camino, dijo, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de los jornaleros. Entonces se avió y partió camino hacia el padre. Este muchacho reflexiona y dice, cae en razón. Porque, hermano, que haya fracasado no significa que es el final. Lo que hace este muchacho es que fracasó en una decisión, pero reflexiona y dice, no me he muerto, tengo vida y mientras haya vida hay esperanza. Voy a hacer
que voy a hacerme pasar y voy a pedirle a mi papá que me trate como un esclavo, como un trabajador suyo, para poder acercarme a él. Y aquí está el gran secreto de esta parábola, hermano. El muchacho, el menor, ahora entiende el valor del padre. Es ahora cuando se da cuenta en las malas decisiones, en el irse del padre, lo que era el padre para él. Es acá donde dice, aunque sea trabajador suyo, aunque sea su esclavo, yo quiero estar cerca del padre. No nos imaginemos, hermanos, que es que era el hambre o la mala vida. No, es que él entiende la necesidad de estar con el padre. Ya te voy a explicar por qué esta idea. Entonces él dice, aunque sea de esclavo, yo sé que como mi padre es bueno, me tendrá. Aunque sea de jornalero, yo sé que como mi padre es bueno, me tendrá. Y lo que se viene, hermano, es una belleza. Mira lo que dice el texto siguiente. Cuando ya el joven se ha dado cuenta de que necesita al Padre, necesita estar con Él. Padre significa fuente. Entiende que del Padre viene todo. Y es ahí donde el joven recapacita y dice, tengo que ir donde mi Padre. Incluso, reitero esta idea, aunque sea de jornalero, aunque me toque asear lo que tenga que hacer, cosechar cuando antes no lo hacía, pues es el momento de volver al Padre. Mira lo que dice esto. Estando de lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor traje, vestidle, ponerle un anillo en el dedo y calzarle sus sandalias. Traedme el novillo cebado y matadlo. Comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. Hermano, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a ver la reacción del Padre, la reacción del Hijo Mayor y cómo Jesús nos invita a perdonar. Nos vemos en unos minutos. Mis queridos hermanos, como te reiteré, una breve pausa. Y estábamos hablando del perdón en el Evangelio de Lucas. Y mirábamos cómo Jesús nos enseña a perdonar. Ya habíamos visto la parábola del Hijo Pródigo, o del Padre Misericordioso, en la cual nos mostraba ciertas actitudes. Primero, un padre que se acomoda del contexto social, del qué dirán de mí, del contexto religioso, del contexto sociopolítico de la época, para decir, ¿qué me importa que digan de mí? A mí lo que me interesa es amar a mi hijo. Aquel hijo que toma decisiones, pero toma malas decisiones y lo lleva a vivir indignamente. Una vida indigna de un ser humano. Una vida en la cual le tocó trabajar para paganos, recordemos el contexto de la época, alimentando cerdos, animales impuros. O sea, este muchacho era un impuro. En la mentalidad judía del primer siglo, era un rechazado por Dios, a lo cual me llevaba a mí a rechazarlo. ¿Por qué? Porque si Dios lo rechaza a él, porque le ha ido mal, es porque Dios le manda castigo, Dios le manda enfermedades, Dios le manda la miseria, y como tomó malas decisiones, Dios le está castigando, por lo cual yo también tengo que rechazarlo. Pero es ahí donde está la voz de Dios, llamando y diciendo, yo te quiero bien. A pesar de tus decisiones, yo te quiero bien. Y lo hace recapacitar y dice, voy a ir donde mi Padre. Me he dado cuenta que estar lejos de mi Padre para mí es malo. Al punto tal que dice, aunque sea jornalero de mi Padre, yo quiero estar con Él. Se ha dado cuenta de la importancia del Padre. Y hemos leído el texto en el cual nos dice que acercándose el Padre lo vio, y nos habíamos quedado antes de la pausa en esa parte. Y yo te decía,
El padre dice que salió corriendo y lo abrazó efusivamente. Para el tiempo de Jesús, un padre no podía hacer eso. Un padre de una persona de un temple sobrio, no mostraban emociones, fuerte, y este padre lo que hace es todo lo contrario. Bota la dignidad de hombre del primer siglo para convertirse en una madre. Porque lo que es este padre en este texto es lo que hace una madre. Salir corriendo por su hijo. Lo abraza, lo besa efusivamente, dice aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un verbo que dice que se compadeció. En griego, esplagnizomain. ¿Qué es el esplagnizomain? Es contraerse hasta las entrañas. Es descontrolarse de amor por el otro. ¿Qué es lo que hace el padre? Se descontrola completamente por su hijo. Y no le importa su dignidad. No le importa si al abrazarlo se va a hacer un impuro por la mentalidad del primer siglo. No le importa nada de eso. Lo que le importa es que viene su hijo. Viene el amor de su vida. Y sale por su hijo. Y miren lo que le dice a los empleados. Traedme el mejor vestido, le dice. En el siglo I, el mejor vestido estaba destinado solo para el padre, para el patriarca, para fechas especiales. Nadie más podía dar el mejor vestido. Y este padre lo que hace es, en mi mejor vestido, hey, tráiganselo y pónganselo. Le da su lugar prácticamente. Luego le dice, ponedle un anillo en el dedo. Poner un anillo en el dedo es reintegrarlo como hijo. Aquel venía pensando que iba a ser un jornalero, que iba a trabajar para el padre. Y el padre que lo está esperando le dice, yo te quiero como hijo, yo te necesito a mi lado. Y te quiero devolver la dignidad de hijo. Le pone el anillo en el dedo, lo dignifica como hijo, pero escuchen lo que dice después. Pide sandalias para calzarlo. En el siglo I, yo sé que esta idea es bien reiterativa, pero hay que entender, no se puede entender esta parábola sin entender el contexto en el que fue escrita. En el siglo I, en esa mentalidad judía, la persona que andaba descalza era esclavo. La persona que andaba calzado era un hombre libre. El padre le da libertad al hijo y le dice, pónganle zapatos para que vean que es un hombre libre, para que vean que es un hijo mío. Probablemente hoy te está hablando el Señor, hermano, y te está diciendo que te quiere al lado de Él, que te quiere digno, que te quiere fortificado, que te quiere en libertad, que te quiere restaurado, que lo que quiere es que te dejes abrazar por Él, que te dejes besar por Él, que Él te quiere dignificar como ser humano. Y miren después la otra parte que hace. Le dice, trae el ternero cebado. El ternero cebado era, como diríamos en estos momentos, el novillito más gordo, dice mi papá, que es aquel que lo ponen a engordar porque el patriarca ha visto que ese ternerito o novillito puede ser el de carne suave y lo pone a engordar, le da concentrado, le da zacatillo para ponerlo lindo, gordito, cuando llega el momento de la fecha, placa, para poderlo comer. Pues el padre que está engordando ese ternero, cuando ve a su hijo, lo que hace es, tráiganme el mejor ternero, tráiganme el ternero cebado que hemos alimentado probablemente por un año, año y medio, y mátenlo, y hagamos una fiesta. ¿Por qué? Porque para el padre no hay mejor alegría que tener a sus hijos cerca. Para el padre esa es la gran fiesta. Entonces dice, teníamos a este hijo muerto, lo hemos recuperado, ha vuelto a la vida, celebremos. Y viene la otra parte, hermano, y es aquí donde tenemos que poner atención, porque la acción que hará el hijo mayor probablemente es la que tú o yo haríamos todo el tiempo. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó a aquellos. Él le respondió, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado al novillo cebado, porque ya lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó a su padre, hace muchos años que te sirvo, y jamás he dejado de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora ha venido tu hijo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas y has matado el novillo cebado. Pero él le replicó, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida.
se había perdido y ha sido hallado. Miren qué belleza, hermanos. Analicemos primero la actitud del hijo mayor. Cuando ve que el hermano menor ha vuelto al padre, porque necesita estar con el padre, este se enoja. ¿Cuántos cristianos como este hijo mayor somos nosotros? Que nos enojamos por un Dios bueno, por un Dios compasivo, por un Dios amoroso. Quisiéramos siempre tener un Dios que manda enfermedades, que manda castigos, que manda muerte. Un Dios que hay que cumplirle al pie de la bandera. Un Dios que hay que cumplir los mandamientos para que me voltee a ver. Un Dios que si yo cumplo, Él me bendice. Y esta parábola la que nos está mostrando es otra cosa. ¿Cuántos cristianos hoy en día se enojan porque no hay infierno? Hoy la Iglesia Católica en su magisterio muestra que el infierno no es un lugar, es un estado. ¿Y cuántos quieren mandar a miles al infierno? Y Dios no quiere eso, y nosotros sí. ¿Cuántos cristianos como este hermano mayor habemos? Que nunca valoramos haber estado con el Padre. Y nos molesta que venga alguien que quiere estar con el Padre y a nosotros nos molesta. Miren lo que le dice el Padre en el verso 31. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo. Este hijo nunca valoró al Padre. Y el Padre lo que más desea es tener a sus hijos sentados, juntos, comiendo, estando con Él. A mí me recuerda esto, qué hermoso es esta parábola que nos muestra que el hijo había preparado un sinfín de pecados y el Padre ni lo deja hablar. El Padre lo abraza, lo retiene, lo dignifica. ¿Cuántos de nosotros, padres de familia, cuando un hijo toma una mala decisión, cuando un hijo o una hija sale embarazada, nosotros le echamos de casa? Porque nos hacemos llamar que somos enchapados a la antigua, que somos legalistas. Y Jesús nos está mostrando que Dios Padre no es así. Que Dios Padre, a pesar de las malas decisiones que hemos tomado, siempre nos abre la puerta de su casa. Siempre nos viste, siempre nos calza, siempre nos pone el anillo, siempre nos dignifica como hijos. ¿Y por qué, hermanos mayores, nos molestamos porque alguien que estaba perdido ha vuelto a la casa del Padre? ¿Por qué nos molestamos porque alguien que de repente tomó malas decisiones quiere acercarse a Dios? ¿Por qué le empezamos a cargar con cosas? La parábola muestra que esa es una actitud despreciable, pero aún así el Padre lo que desea es tener a todos sus hijos sentados. Esta parábola nos muestra cómo Jesús nos enseña a perdonar. Pero como yo te dije, hermano, son 3 tipos de perdón. Jesús nos invita a perdonar, y lo vimos en el 7 veces al día, en las veces que hay que perdonar. Jesús nos enseña a perdonar, y para eso vimos la parábola del Padre misericordioso, en la cual nos muestra a ejemplo del Padre cómo perdonar, y luego nos muestra la última, que es Jesús perdonando. Para eso nos vamos a ir al Evangelio de Lucas, y es en la parte de la crucifixión, en el capítulo 23, en los versos 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy la psicología, hermano, nos ha mostrado que el mejor perdón es ponerse en los pies del otro. Porque probablemente el otro no sabe el daño que nos está causando. Y desde la mentalidad de la Biblia, de la ciencia, de la psicología, de lo que lo quiera llamar, el perdón, hermano, no ayuda al otro. El perdón me ayuda a mí. El perdón me ayuda a sanarme. El perdón me ayuda a reintegrarme como persona, a ser una persona sana para poder ayudar al otro. En el tercero, Jesús nos enseña a perdonar desde la crucifixión, poniéndonos en los pies del otro. Y dice: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Probablemente no sabían lo que estaban haciendo. Seguramente no sabían lo que estaban haciendo. Jesús se pone en los pies del otro y dice: me pongo acá y como no sé el mal que me están haciendo, perdonémoslos. Jesús nos enseña a perdonar. Estas 3 líneas del perdón que nos ha enseñado Jesús desde el Evangelio de Lucas es para una cosa, y te lo dije al inicio, hermano. Es para mostrarnos que el perdón de los pecados ya está aquí. Que el perdón de los pecados vino con Jesús. Y que el tiempo final, que la segunda venida, como vimos el viernes pasado, que el tiempo final, o sea, el tiempo escatológico, los dones últimos y definitivos, desde la mentalidad judía del primer siglo, se cumplieron ya. ¿De qué depende, hermano, que tú vivas como salvado o como condenado?
de tu disponibilidad a la salvación. De ti depende, hermano, vivir cumpliendo normas, preceptos, creyendo que haciendo cosas alcanzo mi salvación. O de ti depende, hermano, empezar a vivir como salvado y empezar a vivir siendo consciente de que cada acción que tú hagas tiene una consecuencia. Queridos hermanos, yo el día de hoy quiero mostrarte cómo para el evangelista Lucas el final de los tiempos ya se cumplió. Y se cumplió con la venida de Jesús, que es el que viene a perdonar los pecados del pueblo. Porque en aquel tiempo había una expiación de pecados y la hacían por medio de animalitos en el templo. Los degollaban y esparcían la sangre. Eso era para cubrir los pecados. Pero la mentalidad judía decía que cuando viniera el Mesías, Él iba a perdonar todos los pecados. Que Lucas utilice a Jesús para decir, te perdono tus pecados, es para decirte que Dios te perdona, que Dios limpia tus pecados y que de ti depende, hermano, cómo quieres vivir, como condenado o como salvado. Yo, Roger Martínez, soy feliz viviendo como salvado. Por eso soy consciente de mi realidad, por eso soy consciente de lo que me toca hacer, porque nadie hará lo que me toca hacer a mí. Y si yo no hago lo que me toca hacer a mí, las demás cosas no pasarán. Mis queridos hermanos, quiero desearte que tengas una vida de salvado, que empieces a coger esta salvación que empezó en el año 30 y que al día de hoy siga tocando tu puerta. Dios te bendiga, hermano. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A perdonar, hermano, a todo el mundo, como Jesús nos enseña en el Evangelio de Lucas. Nos vemos.